días. Este video lo hago a propósito de la asignación final que nos encomendó la profesora Mariliana Rico Carrillo, encargada de darnos la materia Comercio Electrónico en el marco de la tercera cohorte de la maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Católica del Táchira. Mi nombre es Carmen Zenaida Viva Franco y soy estudiante de la tercera cohorte ya referida. Me voy a permitir leer paulatinamente los planteamientos expuestos por la profesora para dar respuesta a cada uno de ellos. El primero de los planteamientos trata sobre la validez y eficacia jurídica de los sistemas de pago electrónico. Para dar respuesta a este planteamiento tenemos que invocar los principios de equivalencia funcional y de inalteración o inalterabilidad del derecho y de las obligaciones. Tenemos que recordar que la ley que regula las operaciones, las transacciones y las comunicaciones por vía de mensajes de datos y firmas electrónicas en Venezuela ha recogido los principios referidos de la ley modelo de UNCITRAL. El primero de los principios, el de la equivalencia funcional, permite dar casi el 100% de la respuesta a este planteamiento porque nos impone la obligación de reconocer los pagos por sistema o las transferencias o las transacciones por los sistemas de pagos electrónicos de la misma manera como se hiciera de manera tradicional. El hecho de que se utilice un medio electrónico no desvirtúa, no desnaturaliza y no genera una mutación en la naturaleza jurídica de la operación. En ese sentido, tiene el mismo valor, tiene la misma validez y tiene la misma eficacia que si se hubiese hecho mediante los medios tradicionales, ortodoxos o convencionales. En cambio, a la inalteración o inalterabilidad del derecho y de las obligaciones, la regulación del fondo de la operación sigue vigente. Por eso, no importa si el pago se hace por medios tradicionales o por medio de sistemas de pagos electrónicos, tiene las mismas o debería reconocerse las mismas implicaciones jurídicas. También se nos pregunta cuál sería el marco jurídico aplicable a estas operaciones. Podríamos hacer una suerte de pirámide de Merkel aplicada a este planteamiento y a este contexto de los pagos por sistemas o los sistemas de pagos electrónicos. Podríamos establecer en primer término a la Constitución Nacional de la República de Venezuela. Deberíamos en el siguiente orden tomar en cuenta y considerar la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Luego tendríamos que tener en cuenta la ley, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de las instituciones del sector bancario, la ley de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas y lo que yo creo y estoy convencida, el contrato suscrito entre las partes a propósito de estos innovadores medios de pago, porque debemos tener en cuenta el aforismo que reza que el contrato es ley entre las partes. El siguiente planteamiento trata sobre la protección de los usuarios de estos sistemas en cuanto a la publicidad del servicio. Debemos entender que la publicidad está constituida por una serie de mensajes, lemas, que van directamente al ánimo, a la psiquis del consumidor y generan una sugestión. Por eso es tan riguroso el control que debe tenerse sobre la publicidad para evitar inducir en error, en engaño, en confusión o en distorsión a los consumidores usuarios. En Venezuela tenemos que reconocer que las actividades del sector bancario están reguladas de manera rigurosa y celosa, hasta el punto de que existe un ordenamiento sectorial y dentro de él hay un órgano rector de la actividad bancaria. En nuestro caso es la SUDEBAN. Resulta que la SUDEBAN tiene una serie de funciones atribuidas legalmente, dentro de las cuales está el suspender o prohibir publicidad
que resulte o que a juicio de la SUDEBAN tenga por intención confundir, engañar o de alguna manera generar confusión en el usuario consumidor. Por otro lado, el ordenamiento sectorial vigente en Venezuela le impone a los sujetos de este control riguroso en materia bancaria, como son las entidades bancarias, les impone la obligación de suministrarle información suficiente, oportuna y no engañosa a los consumidores usuarios. Entonces, si conjugamos el deber, la obligación que tienen las empresas bancarias y, por otro lado, la facultad de supervisión, suspensión y prohibición de publicidad por parte de la SUDEBAN, nos damos cuenta que se genera un gran manto protector de los usuarios de los sistemas de pagos electrónicos en cuanto a la publicidad. El otro planteamiento trata sobre la protección de los usuarios de estos sistemas en cuanto a la protección de los derechos en su condición de usuarios y consumidores. Resulta que tenemos que partir de una premisa, y es que los usuarios consumidores somos débiles jurídicos en estas relaciones. ¿Por qué somos débiles jurídicos? La debilidad jurídica en este caso radica en la desventaja por razones económicas y técnicas que tenemos frente a la entidad bancaria. Cuando se presenta esta desventaja, se genera la debilidad jurídica y es deber del Estado protegernos especialmente para subsanar, minimizar esa brecha que existe entre la entidad bancaria y nosotros los usuarios consumidores. Por tanto, nosotros tenemos que reconocer que la legislación vigente en Venezuela tiene un ánimo protector para poder de alguna manera subsanar esa debilidad. Por otro lado, se nos pregunta si son válidas las condiciones generales de contratación que se incluyen en las páginas web de los prestadores de estos servicios. Revisando las condiciones generales en el portal de Banesco, el sistema de pago electrónico que tiene Banesco permite ver las condiciones generales solo a quien se está inscribiendo formalmente. Como no tengo cuenta allí, incluso lo hice con Tepago de Mercantil, no pude acceder a los condicionados generales de esos sistemas de pagos electrónicos, pero sí en Banesco revisé el condicionado general que tiene el sistema de Banesco Móvil en general, que no solamente es para pagos, sino también para consultas, para otro tipo de operaciones por medios electrónicos. Y si nosotros analizamos la naturaleza jurídica de esas condiciones generales, se asemejan mucho y son disposiciones o cláusulas contractuales. En ese sentido, tendríamos que reconocer que en tanto y en cuanto se encuentre la manifestación de voluntad del usuario y consumidor con la de la entidad bancaria, pues se está generando un negocio jurídico de carácter contractual, lo que le daría validez a este condicionado. ¿Cuál debe ser su contenido a los efectos de garantizar la adecuada protección de los usuarios? Yo tengo que reconocer que esas condiciones generales que yo vi en el portal de Banesco realmente les falta un poco de detalle y tendríamos que entonces procurar que se pueda hacer una enumeración más detallada de esa regulación. En esa medida tendríamos que tal vez solicitarle a la SUDEBAN que le imponga a las entidades bancarias que tengan una mayor transparencia para poder dar mayores detalles, por ejemplo, las condiciones del servicio, el alcance del servicio, las limitaciones del servicio, mecanismos de defensa, mecanismos de reacción, por ejemplo, para poder reversar un pago erróneo. Debería ser un contrato tan detallado, una descripción tan detallada que le dé tranquilidad al usuario sobre las implicaciones que tiene el usar o no esa aplicación, el usar o no ese servicio.
Por ejemplo, le doy importancia a la información porque estoy convencida de que la información es la materia prima, es el insumo necesario para tomar decisiones. Entonces, mientras más informado esté el usuario, pues mayor tranquilidad va a tener y mayor capacidad y poder de elección, porque podrá decir si lo elige, si no lo elige, si lo suscribe, si no lo suscribe, y no dejaría de ser una imposición, o dejaría mejor de ser una imposición. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes? En ese condicionado general se dibuja a muy grandes rasgos, con rasgos muy gruesos, se dibujan esas o se describen esas obligaciones y esos deberes. ¿De qué va a depender la naturaleza y la cuantía o la cantidad de deberes y de obligaciones de cada una de las partes? Dependiendo de la naturaleza del servicio que se está prestando, que se está ofreciendo. Entonces dependerá de si es el servicio de transferencia, el servicio de consulta, el servicio de pago, pues de ese servicio dependerá el alcance de las responsabilidades y de las obligaciones. Por otra parte, la profesora Mariliana nos pide que resaltemos esos aspectos que mayor relevancia tuvieron en las clases para nuestro desempeño profesional. Yo debo reconocer que para mí hubo un punto de inflexión cuando nos habló la profesora Mariliana sobre los principios que rigen el comercio electrónico y que están expuestos en la ley modelo de UNCITRAL y que ha recogido la legislación vigente en Venezuela. Y particularmente el que más me llama la atención y me parece que hace y es un hito, porque hay un antes y un después en los análisis jurídicos que uno puede hacer, es el de principio de equivalencia funcional. Incluso en estos planteamientos, en 2 o 3 planteamientos, el hecho de considerar ese principio ya da la respuesta, porque tal vez se tenían prejuicios, se tenían preconceptos, incluso mitos en cuanto a esa naturaleza jurídica que pudieran tener las operaciones realizadas por medios electrónicos, por internet, y ya solamente tener en cuenta el principio de equivalencia funcional aclara absolutamente todo. Lo que varía es el medio, no la naturaleza jurídica, y el utilizar un medio electrónico no genera una mutación jurídica en la operación que se realice. Entonces, también debo reconocer que el acercamiento a los elementos técnicos de esta materia pues le abre a uno el espectro hasta el punto de llegar a reconocer que el comercio electrónico y sus implicaciones jurídicas son todo un universo. Yo reitero mi gratitud a la profesora Mariliana, ella sabe mi afecto y quiero desearle una feliz Navidad y enviarle un abrazo apretado. Muchas gracias.